Hola a todos. De nuevo, la doctora Vidal, mi nombre es Karina Vidal, voy a darles el tema interpretación de los contratos. Seguimos en los contratos, quienes han visto las otras clases vieron que empecé primero con el tema de los efectos jurídicos y ahora voy a seguir con la interpretación de los contratos. Primera cosa, porque hace años que doy clases en la facultad y es un tema nuevo. Derecho civil tiene la contra de que se habla en el idioma español y el idioma español tiene muchos significados para una misma palabra. Y ustedes van a ver interpretación en el programa, pero van a ver interpretación en sentido general. ¿Qué es interpretar? Es desentrañar, es descubrir, es develar qué es lo que se quiso decir. En esta clase puntual, nosotros lo que vamos a ver es interpretación, pero no de cualquier cosa, no de la ley, no del título preliminar del Código Civil, que ustedes ya lo deben haber visto, sino interpretación de los contratos. ¿Cómo se interpretan los contratos? Ese negocio jurídico obligacional entre cual dos partes se obligan una para con la otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. ¿Cómo tengo el contrato redactado? Muchos han visto contratos, tienen cláusulas, tenemos la fecha, el día en que se celebró, tenemos las firmas de las partes, a veces tienen una certificación notarial diciendo que la firma que luce es de fulano de tal o de mengano de tal, y va a ver que tenemos siempre cláusula 1, 2, 3, 4, ¿no? Todo muy redactado, tratado siempre de contemplar todos los imprevistos posibles. Cuando las partes, por alguna cosa, tienen un desacuerdo, vamos a la lectura del contrato. Tenemos que entender que interpretar es eso que hablé, que es desentrañar, es develar cuál es el sentido, y se interpreta absolutamente todo. Se interpreta lo claro y lo oscuro. Todo requiere interpretación. Cualquier cosa que nosotros leamos, estamos interpretando. ¿Sí? Eso es algo muy importante, porque si no se interpreta lo que no se entiende. No, se interpreta todo, porque cuando yo leo un contrato, interpreto, develo, busco el significado de todo el contrato. ¿Sí? No quiero que confundan el tema de interpretación de los contratos con interpretación en sentido general, que ya lo deben haber visto al inicio del programa, cuando vieron el título preliminar del Código Civil que habla de cómo interpretar los leyes. Acá vamos a ver cómo interpretar el negocio jurídico obligacional, cómo interpretar un contrato. ¿Sí? Para eso, ustedes van a ver en el manual que hay un capítulo 8 que habla de la interpretación de los contratos, y primero habla como de dos teorías. Una teoría sería la autonomía de la voluntad y otra doctrina sería la declaración de voluntad. Cuando uno la lee, puede llegar a tener confusión en qué significado tiene uno y otro, ¿sí? Porque inclusive, conociendo el tema, cuando lo leí, me generó algunas dudas y quizás alguna falta de certeza en la forma en cómo manejarlo. Entonces decidí hacer un esquema muy conciso, quizás cortando grueso, por decirlo de alguna manera, pero que a ustedes les diera una impronta más práctica, y es que tienen dos doctrinas a leer. Una es la de la autonomía de la voluntad y la otra es la doctrina de la declaración de la voluntad. Si yo tuviera que cortar, que partir, que decir, bueno, ¿cuál es la diferencia entre autonomía de la voluntad y la doctrina de la declaración de la voluntad? Yo tengo que decir que la autonomía de la voluntad es una interpretación más individualista, más subjetiva, busca la intención. ¿Qué intención tenían las partes cuando pusieron tal cosa? ¿Sí? En cambio, la doctrina de la declaración de la voluntad apunta más a una interpretación social, a una interpretación que va a la voluntad expresa y concretamente manifiesta. ¿Sí? Aunque ambos buscan regirse por la buena fe, por las costumbres del lugar del contrato y demás. Entonces, autonomía de la voluntad busca ver cuál era la intención de las partes. Doctrina de la declaración de la voluntad busca, bueno, cuál es expresa y concretamente la voluntad manifestada. ¿Sí? Esa sería, a grandes rasgos, las dos diferencias, la diferencia, perdón, entre autonomía de la voluntad y la declaración de la voluntad. ¿Qué pasa con nuestro sistema jurídico uruguayo? En realidad nosotros tendemos a ser eclécticos, entonces tomamos cosas de uno y de otro. ¿Sí? Entonces, nuestro sistema uruguayo, que se regula del 1297 al 1307, del artículo 1297 del Código Civil al 1307 del Código Civil,
Dice, es el sistema uruguayo para interpretar los contratos, los negocios jurídicos obligacionales. Y es ecléctico porque tiene elementos de ambas teorías, ¿sí? Tiene elementos de ambas, aunque podríamos decir que se inclina un poquito más a lo que es la autonomía de la voluntad. Perdón, me corrijo. Tiene elementos de ambas, más a la doctrina más a la doctrina que a la autonomía de la voluntad. ¿Por qué? Porque nosotros en realidad siempre buscamos, bueno, cuál fue la voluntad realmente declarada, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Si ustedes ven en el 1297 y siguientes, podemos ver que esencialmente participa de la doctrina de la autonomía de la voluntad, ¿sí? Entonces, allí hubo un error, por lo tanto lo rectifico para que no quede mal. Si ustedes van a la página 359 del manual, ustedes van a ver que dice que nuestro sistema uruguayo para interpretar se regula del 1297 al 1307. Y dice que toma de ambas doctrinas, de la autonomía de la voluntad y de la doctrina de la creación de la voluntad. Pero dice que si bien tiene elementos de ambas, esencialmente participan de la doctrina de la autonomía de la voluntad, ¿sí? Por eso me corrijo de lo que había dicho anteriormente. Muy bien, si yo voy al Código Civil y voy a leer los artículos en cuanto a la interpretación de los contratos, yo me paro en el 1297 y el título del código justamente dice interpretación de los contratos. Dice, las palabras de los contratos deben entenderse en el sentido que les da el uso general, aunque el obligado pretenda que las ha entendido de otro modo. Y por eso es que se inclina más a la autonomía de la voluntad. El 1297 me dice, cuando hay expresiones ambiguas, cuando puede interpretarse o puede entenderse dos cosas diferentes y opuestas sobre una misma palabra o sobre una misma frase, yo voy a buscar cuál es el uso general de esa frase. Voy a interpretar objetivamente los términos empleados. Y voy a buscar la intención, y ahí vemos lo de la doctrina de la autonomía, voy a buscar la intención común de las partes más que el sentido literal de los términos. ¿Por qué? Porque vamos a ver cuáles fueron las conductas anteriores asumidas por las partes. Entonces voy a ver realmente qué fue lo que quisieron decir las partes cuando pusieron determinada cláusula o determinado vocablo. Cuando hay ambigüedad, entonces voy a ir por eso. Voy a tratar de ir por los términos más claros y los más precisos, y voy a tratar de buscar cuál es el uso y la costumbre del lugar para ese vocablo en el que se utilizó. ¿Sí? Interpretar entonces, cuando hay en el 1298 dice, cuando hay ambigüedad, debe buscarse más bien la intención común de las partes que el sentido literal de los términos. ¿Y cómo busco yo cuál es la intención común de las partes? Observo cuáles son las conductas previas, observo qué es lo que se buscaba con ese contrato, qué es lo que se pretendía cuando se puso esa cláusula, cuando se utilizó ese vocablo, ¿sí? Voy a ver, bueno, cuál era la idea que tenían, cuál era el sentido que tenía poner esto. Entonces allí estoy yendo más, inclinándome a la autonomía de la voluntad que a la doctrina de la declaración de la voluntad. Y lo dice expresamente el 1298, el artículo 1298 de nuestro Código Civil. Y luego, si seguimos leyendo, te dice que las cláusulas equívocas o ambiguas deben interpretarse en los términos claros y precisos empleados en otras partes del escrito, cuidando no darles el significado que en general les pudiera convenir, sino dándoles el significado que más se ajuste al contexto del contrato. Nosotros no interpretamos un vocablo, no interpretamos una palabra aislada de lo que es el marco en el cual se encuentra inserta, ¿sí? O sea, nosotros si tenemos una duda de, bueno, cuál fue el significado que se le quiso dar a determinada palabra,
vamos no solamente a ver al uso común, al uso más natural, al uso más previsto del lugar, a lo que la intención de las partes llevó a ponerlo, sino también que lo vamos a mirar en un contexto que es el resto de la redacción del contrato. ¿Sí? Y ante la duda, porque van a surgir dudas, ante la duda, hay como ciertas reglas en la interpretación de los contratos, ¿sí? Que están en el artículo 1300 y siguientes del Código Civil, ¿sí? Vuelve a reiterar que las cláusulas ambiguas se interpretan por el uso y costumbre del lugar del contrato. Ustedes bien saben que nuestro país es pequeño, pero nosotros que somos docentes de diferentes lugares, y ustedes son alumnos de diferentes lugares también, un mismo vocablo tiene significados completamente distintos en unas zonas del país que en otras. No es lo mismo un contrato celebrado en Artigas, en Rocha, que en Montevideo, ¿sí? Porque pueda tener algún vocablo que para ese lugar expresamente tenga un significado diferente al de otro lugar. Entonces, para eso se va a tener especial atención al lugar también de celebración del contrato y ver que ese vocablo, qué alcance tiene en el espacio físico en el que fue utilizado. ¿Sí? Entonces, yo ahora justo trabajo en el interior, me costó aprender parte de los vocablos que eran los mismos que yo utilizaba, pero que en este lugar tienen un significado distinto o se pretende algo diferente cuando se utiliza. ¿Sí? Entonces hay cosas que hay que ver. Por ejemplo, no en los contratos, pero en audiencias me ha pasado, en violencia doméstica, que una señora me dijera, no, él me pastorea. ¿No? Cuando trabajé en violencia doméstica en Montevideo era me vigila, me controla, no me deja salir. Acá en el interior es me pastorea. Y es lo mismo, me vigila, me controla, me busca por donde yo estoy. Pero el significado del vocablo es distinto y tiene una acepción diferente en el lugar. Es algo anecdotario lo que les digo, no es para que lo tomen al pie de la letra. Pero lo cierto es que como nuestro Código Civil uruguayo tiene la forma de que yo debo interpretar los contratos, lo tiene del 1297 al 1307. Y en eso te dice que cuando hay algo ambiguo voy a ir al uso general. Cuando eso no sea suficiente, voy a interpretar objetivamente los términos en la forma más clara y más sencilla posible. Y que voy a ver cuál fue la intención común de las partes cuando utilizaron ese vocablo. Y si todo eso no fuera suficiente, voy también a ver el uso y costumbre del lugar en el que se utilizó el vocablo o la frase, para que no sacarlo de contexto, ¿sí? Y además, a todo esto de cómo interpretar los contratos, también voy a buscar, por lo que dice el artículo 1300, voy a buscar que si hay dos sentidos posibles, ¿sí? Para un mismo vocablo o una misma frase, el primer principio que voy a aplicar es el principio de conservación. Si hay hay una frase que puede ser interpretada de dos formas diferentes, y una de las formas de interpretarse hace que el contrato sea nulo, y otra forma de interpretarse hace que ese contrato mantenga su validez y su eficacia, yo me voy a inclinar por el principio de conservación del contrato al que mantiene la validez y la eficacia, al significado que mantenga la validez y la eficacia del contrato. ¿Por qué? Porque esto da seguridad jurídica. Lo que se busca es que una vez que se contrató, no sea tan fácil sacar la pata del lazo, sino que sea algo que va a seguir vinculado, que las partes puedan seguir vinculadas. Para que no baste con que una de ellas diga, no, esto yo lo interpreté de esta manera, lo sentí de esta forma, o esto se dijo en tal sentido, y con eso sea suficiente como para hacer caer o entrar en nulidad del contrato. Entonces, el principio va a ser que si tengo dos formas de poder interpretar una misma frase y una de esas formas se inclina a la nulidad del contrato y la otra forma se inclina a mantenerlo vivo, yo voy a optar siempre por conservarlo, por mantenerlo vivo. Entonces la interpretación más ajustada va a ser aquella que valore mantener el contrato válido y eficaz. ¿Sí? El segundo principio es en favor de vitoris, es decir, en favor del deudor. Por eso dice,
el 1300 dice, las cláusulas susceptibles de dos sentidos deben las cláusulas susceptibles de dos sentidos, del uno de las cuales resultare la validez y el otro la nulidad, voy a entender en favor de la validez. Si ambos fueran hacia la validez del contrato, voy a buscar el que convenga a la naturaleza del contrato o a la regla de equidad. Por eso, cuando no puedan establecerse la una u otra parte, cuando las cláusulas sean ambiguas, siempre se tratará de poder salvaguardar el contrato. En el 1304 dice, en los casos dudosos que no puedan resolverse según las bases establecidas, siempre ha de interpretarse en favor del deudor. Y ahí está el segundo principio, el conservador, el favor debitores. ¿Sí? Y el tercer principio sería el que proceda a el principio de la interpretación contraria a quien redactó la cláusula. Y ese principio contra estipulato. Es decir, nosotros vamos a ir siempre a tratar de desentrañar y aclarar el sentido de la frase, de la palabra o de la cláusula. Por lo que ya dijimos. Ante la duda, ante la ambigüedad, se buscará el uso general, se buscará la intención de las partes, se interpretará según el lugar en que se dio, pero también vamos a ir a tres criterios. El primero, si hay dos formas de interpretarlo, y uno va hacia la nulidad del contrato y otro va hacia la validez, siempre me voy a inclinar hacia la validez. Si una interpretación es más favorable al acreedor y la otra interpretación es más favorable al deudor, me voy a inclinar la que sea más favorable al deudor. Y el tercer criterio es contra stipulator, que está en el 1304, habla de que en los casos dudosos que sean dice, pero las cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas por una de las partes, sea acreedora o deudora, se interpretará contra ella. Y entonces habla de contra stipulator. O sea, si el que escribió la cláusula, ¿no? Justo el que escribe la cláusula, no importa si es el acreedor o el deudor, y tengo dos interpretaciones, voy a elegir la que vaya contra él, porque se entiende que obviamente él debe haber querido favorecerse. ¿Sí? Espero haber sido clara. Es un tema cortito este en realidad, pero interpretar es eso, es desentrañar el sentido de la cláusula, de las palabras utilizadas en el contrato. Voy a ir a los artículos 1297 hasta el 1307, y ahí voy a encontrar todos estos pasitos que vinimos hablando en lo que fue la clase. Al final, también está la integración de los contratos, ¿sí? Integrar es cuando hay una laguna o un vacío. Nosotros cuando interpretamos no hay ningún vacío. Hay una expresión ambigua, dudosa, pero está. Cuando integramos es porque algo falta, porque hay una laguna, porque hay un vacío legal, ¿sí? Tiene que haber algún aspecto que no fue regulado, ¿sí? Entonces, para poder integrar algo que no fue regulado, vamos al 1291 del Código Civil, y ahí me va a decir que los contratos legalmente celebrados forman una regla a la cual las partes deben someterse como la ley misma, y que todos deben ejecutarse de buena fe. Y si por consiguiente obligan no solo a lo que expresamente se dijo, sino a todas las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la equidad, al uso o a la ley. Es decir, que aún aspectos no regulados, que haya un vacío, lo integro siempre pensando en que todo debe ejecutarse basado en el principio de la buena fe. ¿Sí? Bueno, espero haber sido clara. La clase es relativamente corta, porque es un tema bastante cortito. Espero haberlo podido bajar a tierra, que le haya aportado algo más, además de lo que ustedes podían obtener de la lectura del manual, con este tipo de ejemplos, ¿sí?
Y bueno, estaré a las órdenes por cualquier duda que se pueda generar, ya sea a través de los foros de EVA o ya sea en esto que va a ser este año, que es como una coordinación entre que ustedes pueden acceder a la clase y el docente que dictó la clase esté presente para poder evacuar las dudas. Bueno, un gusto, nos vemos en la próxima.